El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué pasa al día siguiente de la llegada de los migrantes venezolanos al Perú? Solemos enfocarnos en el número de venezolanos y venezolanas que han decidido migrar al país. Pero ¿acaso hemos pensado en las características del migrante y su integración a una sociedad machista, discriminadora y carente de políticas públicas que sean aplicadas de forma efectiva para peruanos y peruanas? Encontrar oportunidades de trabajo formales en el mercado peruano es muy difícil y se vuelve peor para una persona migrante, quien tiene que lidiar con una economía informal y al mismo tiempo con la demora en la regularización de su condición migratoria. Todo ello abre una ventana para que se vulneren sus derechos laborales. ¿Y qué pasa con el estado de salud de estas personas? Muchas de ellas sufren de ansiedad, estrés y depresión durante el trayecto, además de diagnósticos complejos en el caso de algunas personas, como cáncer, desnutrición, etc., y llegan a establecerse en distintos puntos del país sin poder acceder a una atención médica. Pero, ¿qué podemos pedirle a un Estado que por años ha carecido de iniciativas integrales para su propia población? Bajo este punto de vista, lograr una verdadera integración para la comunidad venezolana se vuelve algo imposible. Hola, buenos días, buenas tardes, buen lunes. Yo soy Katy Subirana, estamos en el programa Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC, un podcast para ver, para analizar, para sintonizar con los derechos humanos en nuestra vida diaria. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que nos toca particularmente, que es la migración venezolana. Vamos a tocar dos aspectos puntuales de la migración venezolana, pero antes de entrar al tema, como parte de la comunidad PUC, como parte de la comunidad académica y como lectora, como lectores, los que participamos en la elaboración de este podcast, queríamos unirnos a la despedida del profesor Gonzalo Portocarrero, sociólogo de la PUC, que ha fallecido la semana pasada. Es una pérdida muy sentida, porque era una persona muy talentosa, un gran profesor, un gran académico, y bueno, lamentamos mucho su pérdida. Y de refilón, ya que este es un espacio periodístico, también lamentamos mucho la muerte del profesor César Lévano, que si bien no era de la comunidad PUC, era profesor sanmarquino, fue mi profesor, era un periodista muy respetado, un periodista muy coherente, uno muy valiente, y bueno, tenía muchísimos años encima, pero nunca dejó de ser consecuente y nunca dejó de luchar por el periodismo en el que él creía, ¿no? Entonces, dos pérdidas que lamentar en menos de una semana, pero nada, la vida continúa y continuamos nosotros con nuestro podcast y vamos a tratar, como les decía, el tema de la migración venezolana. Para este primer bloque tenemos a María Angélica Pariagomán, comisionada de la Adjuntiva para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. María Angélica, mucho gusto, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como decíamos, vamos a enfocarnos en dos aspectos particulares del tema de la migración venezolana, porque es súper amplio hablar de migración, ¿no? Son muchas las aristas desde las que se puede analizar. Y una de las que más nos llama la atención, nos jaló la curiosidad, es el tema de la salud, porque, vamos, muchas personas han salido de Venezuela, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Han salido hasta septiembre del año pasado, habían más de 2.600.000 venezolanos fuera de su tierra. Y bueno, como sabíamos nosotros y hemos estado medianamente informados, sabemos que uno de los problemas más fuertes es la escasez de medicamentos, ¿no? Ha habido mucha gente, muchas personas enfermas que no pueden seguir atendiéndose, que no pueden acceder a medicamentos básicos, incluso no se puede acceder a píldoras anticonceptivas, a anticonceptivos en general. Entonces, es un problema bastante grande el que los ha obligado a salir. Entonces, según cifras que hemos recabado gracias al Ministerio de Trabajo que nos han pasado información, hay al menos 397.802 venezolanos legales,
perdón. Situación regular. Exactamente. Ciudadanos venezolanos en el país, de los cuales 66.300 cuentan con el permiso temporal de permanencia. ¿Qué significa esto, María Angélica? ¿Significa que los que no cuentan con el permiso temporal de permanencia pueden acceder al servicio de salud? ¿Cómo podrían hacer? Porque la mayoría son personas de bajos recursos. Sí. Bueno, en primer lugar, igual reiterando el agradecimiento por la invitación dada. Sí, precisamente el acceso al servicio de salud de la población, especialmente migrante, es bastante particular y tiene también varios problemas, ¿no? Que hay que identificar. A ver, en el marco de la ley de aseguramiento, que es la que rige el aseguramiento universal en salud, para que una persona, se le exige a la persona, en general, siendo migrante o extranjero, la presentación de 2 tipos de documentos. Y para afiliar al SIS necesito 2 tipos de documentos. Uno, el DNI o el carnet de extranjería. Entonces, el DNI peruanos, claro. Para extranjeros, carnet de extranjería. Ahora, hay que tener en cuenta, como tú lo has mencionado, más de 66.000 personas tienen el PTP. Para el Ministerio de Salud, y esa ha sido una pelea que hemos venido llevando desde la Defensoría, nosotros somos de la posición de que el carnet de extranjería sí debería ser reconocido como un documento de identidad que habilite a la persona extranjera el ejercicio de los mismos derechos que un carnet de extranjería. Lamentablemente, para el Ministerio de Salud no lo entiende así. Entiende que el PTP no es un carnet de extranjería y la persona extranjera que quiera acceder al SIS necesita tener un carnet de extranjería propiamente dicho. Es decir, con el PTP no podrían. Estos 66.000 no podrían acceder de manera directa al Seguro Integral de Salud. ¿Y cuál es el requisito para tener carnet de extranjería? Para tener el carnet de extranjería, en realidad tendrías que tener... Hay varios supuestos, hay varias calidades migratorias que habilita la ley, que es el Decreto Legislativo 1350. Considero que una de las más fáciles, por decirlo así, entre comillas, sería el de residente trabajador. Necesitas primero tener un empleador formal, que el empleador tenga la voluntad de suscribir un contrato, llevar ese contrato al Ministerio de Trabajo, registrarlo, luego llevarlo en términos generales estoy hablando, ¿no? Entre los requisitos, llevarlo a migraciones, te van a pedir igual tu ficha Interpol, no tener antecedentes penales judiciales, y para eso requisito básico para poder acceder a cualquier calidad migratoria es que hayas tenido un ingreso regular al país. Ok, o sea que tengas tu PTP. No, que ingreso regular significa que hayas registrado tu ingreso al país en un puesto de control migratorio. Entonces, tengas tu sello de ingreso. Ok, sellado tu pasaporte. Exacto. Pasaporte o tengas la carta andina, ¿no? La TAM, la tarjeta andina de migración, que te habilita como que hayas ingresado como turista al país. Lamentablemente, las personas que hayan ingresado de manera irregular, que no hayan pasado por un puesto migratorio, no van a poder tener esta posibilidad de acceder a una calidad migratoria, ¿no? Entonces no tienen posibilidad de acceder a un servicio de salud. Va a ser mucho más complicado. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo, y esto sería es muy buena plataforma para poder hacer llegar este mensaje a las personas extranjeras. En el marco hay una ley para detención en emergencias, esa sí te faculta a cualquier persona a ser atendida sin importar el documento que presente. O sea, es simplemente porque la persona tiene esta condición o necesidad de ser atendida en salud bajo el marco de una emergencia. No te deben exigir ni ningún documento, llámese ni pasaporte, ni carnet de extranjería, ni PTP, nada. De frente tiene que ser atendida, porque su vida corre riesgo, ¿no? Ahora, alguna pregunta que muchas personas se pueden hacer es si ya la atención de salud para personas locales es complicada, no todos tienen acceso, no se les da todo lo que necesitan, si es que tienen acceso. Entonces, se preguntarán si para un migrante debe ser mucho más complicado, ¿no? O sea, por un lado, el tema del acceso, y por otro lado, que no faltan, porque ha saltado mucho el tema de rechazo al aumento de la comunidad, de la migración venezolana. Lamentablemente ha saltado por un lado el tema del rechazo, entonces no faltará quien diga, me van a quitar un lugar a mí en el hospital para dárselo a una persona extranjera, pero no funciona así, ¿no? No, definitivamente no funciona así, y más bien,
Tenemos claro de que este fenómeno migratorio es nuevo para el Perú, Sí, ¿no es claro. cierto? Es nuevo para nuestra sociedad. El Perú ha estado acostumbrado a ser país de origen, a que los peruanos migren, Claro. salgan. El que ingresen personas extranjeras al Perú es algo totalmente nuevo para nosotros como sociedad y como Estado. También el Estado está afrontando muchos retos para la atención. Ahora, el tema, nosotros desde la Defensoría siempre abogamos por una inclusión en igualdad, en términos de igualdad de derechos. No significa que una persona extranjera va a tener más derechos que un nacional, va a tener los mismos derechos. Lamentablemente, como tú lo señalas, el sistema de salud tiene muchas dificultades, ¿no? Tiene muchas brechas que hay que superar y lamentablemente también las personas extranjeras van a tener que entrar a ese sistema que lamentablemente sí, tiene muchas necesidades. Si algún amigo venezolano nos está escuchando, si tienen problemas de cama, si tienen problemas de citas, si tienen problemas de atención, no los están discriminando. Exacto. Así funciona el sistema. Así de disfuncional es el sistema de salud peruano. Sí, lamentablemente hay que reconocerlo que hay mucho trabajo por hacer en el tema de salud, ¿no? Hay mucho tela por cortar y superar, muchos problemas por los cuales superar. Claro, ahora es interesante saber cuáles son las áreas de mayor necesidad que en salud que han venido a los problemas que tienen los venezolanos, ¿no? Por ejemplo, el área de nutrición y cuidados médicos básicos, desnutrición crónica en menores de 5 años, anemia en menores de 5 años, que se entiende por el tema de la escasez que ha habido allá, ¿no? Y se entiende por el tema de las personas que vienen aquí son personas de bajos recursos, entonces tienen los mismos problemas que tienen acá las personas de bajos recursos, anemia, desnutrición, mortalidad materna, enfermedades diarreicas. Entonces, ¿se debería crear un programa especial para atención para ellos? ¿Cómo creen que deberían reaccionar el Estado? Porque ustedes como Defensoría vienen trabajando bastante tiempo el tema de la migración antes de que se vuelva un tema en la agenda de todos los peruanos. Sí. Sí, precisamente como Defensoría ya venimos trabajando ya desde muchos años la línea de atención a las personas en situación de movilidad, es decir, no entendiendo esto no solo a la persona extranjera en el Perú, sino también al peruano en el exterior. Okay. Entonces también articulamos con los consulados peruanos, si se requiere algún tipo de coordinación a nivel de Lima, ¿no? Para la atención de los peruanos en el exterior. Bueno, poniendo esto, resaltando esto también, en los últimos meses venimos también reforzando nuestra línea en atención a este flujo, a este nuevo fenómeno, ¿no? Que está atravesando el país. Y sí, precisamente uno de los problemas o situaciones que venimos identificando a través de las atenciones que realizan nuestras oficinas defensoriales a nivel nacional es en el tema de acceso al servicio de salud. Para ello tenemos que también tener en cuenta que existe un marco normativo en el cual se establece que, te señalé hace un momento, que para acceder al SIS necesito carnet de extranjería. Sin embargo, hay una excepción. Okay. Hay una excepción en la cual no me van a pedir carnet de extranjería, que es a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los 5 años de edad. Es decir, dentro del marco que tú estableciste, no debería haber un problema para que un niño de 2, 3 años pueda acceder a las vacunas, al tema de servicios. El SIS gratuito para ellos, eso sí, hasta los 5 años de edad, ¿no? Luego de los 5 años ya tendrían que gestionarse de repente el SIS semicontributivo, tratar de que para eso esperamos que el menor pueda tener también un carnet de extranjería y pueda acceder al SIS de manera regular, el sistema regular. Consideramos que debería la población extranjera deberíamos, o sea, es decir, no crear cosas nuevas de repente, tal vez adecuar lo que ya tenemos a las necesidades que pueda tener esta población, ¿no es cierto? Y existen programas para atención, programas contra la anemia, programas de atención a niños focalizados en determinadas edades, por ejemplo, a madres gestantes. Entonces, adecuar a la población venezolana a estos programas. Claro está, también somos de la línea de necesidad de que hay que fortalecer estos programas, ¿no? Como tú lo señalaste, hay limitaciones, pero también es la necesidad del Estado de tener que responder de manera adecuada. ¿Cómo respondo? Reforzando lo que ya tengo para que pueda responder y pueda atender de manera adecuada a esta nueva población. Y bueno, la Defensoría del Pueblo ha venido trabajando de cerca con una organización venezolana y María Angélica nos va a dar más detalles de esto después de la pausa.
irte a la fuerza, no por valor, sino por desesperación. Pero ¿qué ocurre con los cientos de miles de ciudadanos venezolanos luego de llegar a otro país? Después de la llegada, realidades de la migración venezolana. Ven a la presentación de este libro este miércoles 27 de marzo a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho de la PUC. Encuentra más información en www.idepuc.p o en nuestras redes sociales. ¿Estás buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC. Bueno, estamos de vuelta en el podcast del IDEPUC, Amigos con Derechos. Yo soy Katy Subirano, su anfitriona en este episodio. Y estamos conversando con María Angélica, ella es representante de la Defensoría del Pueblo, y habíamos dejado en stand-by una pregunta, ¿no? Ella nos va a contar un poco cuál es el trabajo que realiza la Defensoría con organizaciones de ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país, porque hay algunas enfermedades que bueno, como lo hemos mencionado, ¿no? El tema de desnutrición crónica, el tema de anemia, pero sin embargo hay otras cosas que de repente no se están tomando tan en cuenta, ¿no? Como por ejemplo la población que viene con VIH, que de repente también sufre de estigmatización, como nos comentaba nuestra productora en el corte, se ha hecho una bola de nieve diciendo que viene demasiada gente con enfermedades tipo el VIH, no sé qué, y no se le está prestando también atención a algún problema tipo la salud emocional, la salud mental de los migrantes, sobre todo los niños, ya que según la OIM, el 60% de niños que fueron encuestados para su informe del año pasado demostraron tener problemas con cambios emocionales fuertes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que realizan con estas organizaciones venezolanas y cuáles son si hay manera de saber cuáles son las enfermedades o los problemas de salud con los que es más necesario trabajar. Ok. Bueno, sí, desde la Defensoría del Pueblo venimos trabajando de manera muy cercana con algunas asociaciones que trabajan con población extranjera, ¿no? Una de ellas es la ONG Fuerza Venezolana en Acción. Los hemos acompañado en algunas actividades de difusión de derechos, que son actividades que también están dentro del marco y las competencias de la Defensoría del Pueblo. También trabajamos con nuestros amigos de la ONG Encuentros, que es la agencia implementadora del ACNUR acá en el Perú, con población refugiada, solicitante de refugio y migrante, ¿no? Venezolana acá en el país. Hemos hecho visitas a algunas albergues, por ejemplo, de los escalabrinianos, del albergue Don Bosco, en el cual también hemos hecho actividades de difusión de derechos, brindamos información y asesoría sobre procedimientos de refugio, procedimientos de regularización migratoria. Es muy diversa las preguntas y la necesidad de información que pueda tener la población extranjera acá en el país, ¿no? Tratamos de brindarles información porque también desde el punto de vista de la Defensoría, una de las formas de que las personas puedan defender sus derechos es conociéndolos, es empoderándolos para la defensa de sus propios derechos. A través de estas asociaciones hemos venido también atendiendo casos. Pueden ser derivados a nuestra oficina defensorial, tanto en Lima como a nivel nacional. Puede ser un caso, por ejemplo, de ejemplo, que podría ser la atención de una persona que puede ser, no sé,
a ver, sufre una emergencia y no la quieren atender porque no tiene documento de identidad, ¿no? Ninguno. En ese momento fue, no sé, víctima de un accidente de tránsito. Lo único que saben, tiene, supongamos, solo el pasaporte y hay como que ciertas reservas para atenderlo porque no saben si tiene carnet de extranjería, no saben si tiene SIS, no saben nada de esta persona. Entonces, en algunas ocasiones, alguna asociación puede acudir a nosotros para intervenir. Nuestra intervención va a ser en el marco de la ley que hace un momento mencioné, la ley de atención de emergencias, ¿no? En el cual nosotros tenemos que asegurar la atención de esta persona sin importar si cuente o no cuente con documentación alguna. Lo primordial es salvaguardar su vida y su integridad. Y María Angélica, cuéntame un poquito, abriendo un poco el panorama, ¿ustedes han recibido alguna denuncia, tienen algún caso de pobladores, de ciudadanos venezolanos que hayan sufrido algún tipo de discriminación? ¿Han atendido alguna denuncia? Mira, en realidad sobre temas de discriminación hemos recibido pocas denuncias, no han sido muchas. Las hemos atendido y hemos derivado de manera adecuada también dentro del marco de nuestras competencias. Como te comento, el gran número de casos que hemos atendido a esta población ha sido relacionados a dificultades en el acceso al servicio de salud y también ha venido incrementando las dificultades en el acceso al servicio de educación, en el tema de menores, ¿no? Y dos temas básicos para el desarrollo de cualquier persona, exacto, ¿no? Dos derechos básicos, ¿no? Que deben encontrarse asegurados para un desarrollo integral de una persona, sin tomar en cuenta la nacionalidad que esa persona tenga. Debemos tomar también como un principio básico que toda persona que se encuentre bajo territorio del Estado peruano, el Estado tiene la obligación de garantizarle sus derechos, sin importar si son extranjeros, son peruanos, tengan o no tengan documentación, ¿no es cierto? Y no quería dejar de mencionar también el punto que señalaste hace un momento que me pareció muy importante, que se tiene que tener en cuenta también las condiciones en las cuales se desarrolla el desplazamiento venezolano, ¿no es cierto? Como tú lo mencionaste al inicio, las condiciones país, la situación país, la crisis que viene atravesando Venezuela, la falta de accesos a medicamentos, a servicios básicos, sumado a la decisión de tomar de la persona de tener que verse obligada a salir de su país, que ya es una carga emocional bastante fuerte, y el trayecto, que también es un trayecto de días y puede ser de meses, dependiendo el tipo de, si la persona se traslada en bus o algunos se trasladan hasta a pie. Claro, dependiendo también un poco de la situación económica de la persona, ¿no? De las posibilidades que tenga para salir. Entonces, sumado a ello es el desgaste emocional, el desgaste físico que acarrea que estas personas tengan una necesidad mucho mayor de atención acá. Como tú decías, emocional, porque es el hecho de yo no he querido salir de mi país, pero me he visto forzado a salir para sobrevivir, a dejar a mi familia, a dejar de repente, dejar a mi hogar, al hecho también de tener de repente que salir para sobrevivir, porque no tengo medicamentos en mi país, y el desgaste también físico de todo el trayecto genera pues que esta población tenga necesidades muy particulares y muy particulares que deben ser atendidas por el Estado, ¿no? Deben ser atendidas por el Estado, porque, como te decía, partimos de esa premisa de que el Estado tiene la obligación de asegurar el ejercicio adecuado y proteger a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Claro, ahora lo que mucha gente no entiende a veces es que el Perú no es una isla, ¿no? O sea, así como muchos de nuestros compatriotas, de nuestra familia, ha migrado y al lugar al que ha llegado se ha procurado educación, se ha procurado atención en salud, se ha procurado un trabajo, entonces en este momento no nos toca ser el país que acoge, ¿no? Entonces esto de la acogida debemos trabajarlo también en reconocer los derechos básicos de los otros, ¿no? Me imagino que entiendo que para muchos es un tema muy difícil de aprender, ¿no? Sí, es complicado leer, como te comentaba, es nuevo para toda la sociedad, ¿no? Es nuevo, es ver al otro como un yo.
sea, como mi igual. Ajá, ¿no es pero lo cierto? que pasa es que si tenemos problemas nosotros para aceptar al otro peruano que Ujú. viene de otra región, me imagino que para quienes tienen este tipo de problemas va a ser mucho más complicado el aceptar a un venezolano o a una persona de cualquier otro país, ¿no? Porque dirá, ¿qué hacen acá? Cuando no se ponen a pensar que ellos también pueden ser migrantes en algún momento. Exacto, exacto. Todos podemos en algún momento ser migrantes. Todos somos migrantes al fin y al cabo. Nos hemos venido desplazando, de repente no desde una frontera internacional, pero de manera interna, ¿no? Si no somos nosotros mismos, de repente nuestros papás, nuestros abuelos. La migración, el movimiento de personas, siempre ha sido, creo yo, ha sido parte de la existencia del ser humano, ¿no? El ser humano se ha ido moviendo, se ha ido desplazando. Es algo natural en él, buscar un mejor lugar donde poder vivir. Entonces, tenemos que entenderlo así. Tenemos que entender también que en la época de los 80, 90, muchos peruanos salieron del país y que ellos desde el exterior también contribuyeron a que el país pueda consolidarse económicamente, ¿no? Y ahora pueden estar de retorno. Peruanos también, desde la crisis venezolana, no afectado, ha afectado en gran mayoría a ciudadanos venezolanos, pero también a peruanos que han vivido en Venezuela. Sí, algunos seguían viviendo allá, algunos sí se han tenido que regresar, exacto, ¿no? Y estos peruanos están viviendo lo mismo que viven los extranjeros, porque tienen casi las mismas dificultades. Claro, para readaptarse, para reinsertarse. Exacto, son como extranjeros de nuevo en su propio país. Qué terrible, ¿no? O sea, y vamos, el papel que juega la desinformación, ¿no? En las actitudes de las personas que tienen que acoger a algún ciudadano venezolano, es bastante grande. Creo que ahí también tenemos una deuda comunicativa, educativa con la población, ¿no? Sí, definitivamente se tiene que reforzar. Desde la Defensoría consideramos muy importante que el Estado y nosotros también estamos trabajando en varias líneas para reforzar esta comunicación, llevar este mensaje, aterrizarlo, ¿no? En la población, en la población el mensaje de la inclusión, la no discriminación, ¿no? Que es un mensaje básico para poder incluir y dar el mejor trato a la población extranjera, a la población migrante, sobre todo, migrante, ¿no? Que está en el Entonces, país. bueno, con este mensaje de María Angélica nos vamos a una pausa y, bueno, reflexión de este bloque. Si el 10% de la población, del 10% de peruanos vive en el extranjero, ¿en serio vamos a tener la conciencia de discriminar a un migrante? ¿No? Me parece un poco bastante absurdo. Regresamos en el siguiente bloque para hablar de otro tema importante sobre migración venezolana, el tema laboral. Muchas gracias, María Angélica. Ya, de nada, gracias a ustedes.
viento, soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa, soy El dato IDEPUC, el 71.3% de venezolanos y venezolanas en el Perú cuentan con algún trabajo, ya sea dependiente o independiente. Sin embargo, un considerable 28.1% se encuentran desempleados, según un informe de la Ronda 3 de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la OIM. Esto fue el dato IDEPUC. Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC. Mi nombre es Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada. El propósito del podcast, como bien lo saben, es entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida, y en ese marco estamos hablando de problemáticas alrededor de la migración venezolana. En este bloque tenemos a dos destacados especialistas, al profesor Julio Gamero a mi derecha, especialista en empleo y políticas de empleo de la OIT, y a mi izquierda, la profesora Isabel Berganza, investigadora y directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Bueno, antes de empezar la entrevista, un pequeño aviso parroquial. Este 27 de marzo a las 6 de la tarde, en la Facultad de Derecho, en la sala de audiencias número 1, se presenta el libro Después de la llegada, Realidades de la Migración Venezolana. Estará a un precio especial ese día, y también estará a un precio especial en la semana en la Feria del Libro PUC, que se inicia hoy y va hasta el 3 de abril. Dicho esto, vamos a conversar un tema que ha sido particularmente sensible cuando se habla de los migrantes venezolanos, ¿no? El tema de trabajo, el tema laboral. Si tenemos en cuenta que de 397.000 ciudadanos venezolanos que estimamos han ingresado a nuestro país, son solamente 66.000 los que cuentan con permiso temporal de permanencia, quiere decir que los demás viven en cierta informalidad. ¿Cómo afecta esta informalidad al tema laboral, al tema del acceso al mercado laboral? Sí, incluso esas cifras se quedan cortas frente a lo último que ha declarado la Superintendente de Migraciones, en el cual ha señalado que a diciembre del año pasado, 495.000 venezolanos han procedido a hacer el trámite del PTP. Disparamos la cifra. Claro, eso es 2 veces la PEA, la población de edad de trabajar que crece, el crecimiento que tiene el país, ¿no? No, además, el último dato oficial del Ministerio de Trabajo en relación con el trabajo formal de la población venezolana, a julio del año pasado identificaba cerca de 17.000, ¿no? Digamos que a diciembre del año pasado llegó a 20.000, ¿no? Frente a casi 500.000 que tienen el permiso o que han iniciado el trámite de permiso para trabajar. Más de 400.000 están trabajando en algún lado. Pero no sabemos dónde. Están en el sector informal, ¿no? Un sector informal que ya está bastante abultado, que ya venía bastante abultado con la población peruana, se ha abultado un poco más con la población venezolana, ¿no? Claro, y por eso también determinadas reacciones que aparecen en la encuesta que ha hecho IDEPUC. Sí, exactamente. Por lo menos un 50% de personas considera, perdón, un 25.7% de personas considera que los venezolanos les están quitando sus empleos a los peruanos. Pero esto no es realmente cierto, ¿no? Claro, pero ahí tu cifra, si sumas de acuerdo más muy de acuerdo, tiene 75%. Claro, si subo el de acuerdo más muy de acuerdo, sí es cierto, se tiene una cifra bastante más alta, ¿no? Entonces, pero digo, esto no es del todo cierto, ¿estamos ante un prejuicio o estamos ante una realidad? Yo creo que, bueno, y en torno a lo que se está hablando, es cierto que hay primero yo creo que hay una tendencia a formalizarse de la población venezolana, ¿no? En el sentido de que el porcentaje que ha ido solicitando su PTP ha ido incrementando, ¿no? Bueno, también porque evidentemente el cierre de la posibilidad de acceder al PTP ha hecho que muchos de ellos cada vez tiendan por lo menos a la formalización en cuanto a la residencia y a poder trabajar formalmente. Y creo que eso es un elemento positivo, ¿no? Evidentemente, las personas venezolanas cuando han acudido, como mencionaban antes ustedes, cuando han llegado al país han encontrado con un mercado de trabajo que es informal, que tiene muchas problemáticas estructurales, ¿no? La falta de supervisión, la vulneración de derechos,
bueno, y que todo parte un poco del tema de informalidad, ¿no? Y evidentemente esta población sobre todo se ha centrado en ese área, ¿no?, más informal, y además también hay que tener en cuenta que incluso las personas que tienen permiso, cuando son consideradas como no domiciliadas, también tenían que, además de lo que se nos descuenta a todos de nuestro sueldo, de lo que percibimos, a ellos se les descontaba un 30% más por ser no domiciliados, ¿no? Entonces, eso yo creo que también ha tenido influencia en que un mayor porcentaje haya tendido a trabajar en la informalidad, ¿no? Porque ya a sueldos bajos, si además hacen descuentos, pues evidentemente no les sale a cuenta, ¿no?, como diríamos. Claro, pero o sea, deberíamos partir de la línea de que no es que ellos hayan llegado a informalizar el sector laboral ya era informal, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son los efectos de su llegada? Bueno, en el caso del mismo sector informal, ahí además si la economía peruana ya no crece al 8 o 7, sino crece al 4 o 3, las oportunidades de ampliación del dinamismo económico también se reducen, y eso hace que el sector informal, ha entrado más cantidad, pero el ingreso a repartirse no ha crecido tanto, entonces también el ingreso medio tiende a reducirse. Las cifras oficiales que han salido nos estarían indicando, y lo digo en condicional todavía, pero una primera versión de ellas estaría indicando de que ya hay un efecto en el tema de salarios, ¿no? Porque las cifras del Instituto de Estadística indican de que el año pasado, en relación al 2017, el ingreso promedio, que es tanto la remuneración de asalariados como el ingreso de los independientes, en el caso de Lima metropolitana, ¿no?, que es la que concentra la mayor cantidad de migración venezolana, ahí solo ha crecido 1%, frente a una inflación de poco más de 2%, o sea, ya hay una pérdida en el poder adquisitivo. Entonces, me parece que ya hay un efecto por ese lado, a lo cual se suma también el tema de fiscalización, ¿no?, de una ausencia de fiscalización, porque claro, no hay ninguna evidencia fuerte, pero de lo que uno conversa encuentra de que en empresas formales, en el sector formal, a la población venezolana se le está como el dicho de mismo puesto de trabajo, ¿no?, de igual valor, igual salario, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Pero bueno, digamos que eso es un problema que creo que es como muchos otros problemas en el sector del trabajo, se han visibilizado con la llegada masiva de la población venezolana, pero ya estaban ahí. O sea, si venía una persona de otra región del país, de repente, acá también entraba o al mercado informal o a hacer, a percibir un ingreso, si en caso trabajaba en alguna empresa, un ingreso menor al que percibiría otra persona, ¿no? Entonces, digamos, esta visibilización de problemas, ¿nos puede dejar alguna lección positiva? Yo creo que es importante enfocar bien las causas de los problemas. O sea, creo que evidentemente, y las percepciones ¿no?, que se estudian aquí en los datos que has mencionado antes, creo que como casi todas las percepciones tendrá una parte cierta y una parte de prejuicios, ¿no?, de elementos, bueno, pues por la prensa, por los datos que vamos oyendo, o incluso las fake news, ¿no? Entonces creo que a nivel del sector de trabajo sí que creo que es importante eso, poner las causas de los efectos que está teniendo la población venezolana en las reales causas, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, todo el tema de la bajada de sueldos, ¿no? O sea, ¿por qué al final, si los empleadores están dispuestos para conseguir mayor beneficio, no pagarles el sueldo mínimo a las personas, ahí la causa del problema no es la persona que está dispuesta a trabajar por menos dinero, ¿no?, sino el empleador que no cumple la norma y el Estado que no logra supervisar, ¿no? Entonces, creo que en el mercado de trabajo, que ya en Perú, como mencionaba antes, tiene mucha problemática, es una oportunidad
para mejorar las condiciones laborales, para mejorar las condiciones del mercado de trabajo, ¿no? Y hacerla más acorde a los derechos, ¿no? Bueno, como usted bien dice, es una oportunidad, pero o sea, ¿qué cosa tendríamos o qué necesitaría el Estado para aprovechar esta oportunidad de ser un poco más formal, de trabajar un poco más en la fiscalización, ¿no? A raíz de lo que se ha visibilizado con esta llegada masiva de venezolanos? O sea, ¿qué cosa, por dónde tendría que empezar el Estado? Bueno, primero tendría que cambiar la perspectiva que durante mucho tiempo tuvo la Dirección de Migración Laboral, ¿no? Que está en el Ministerio de Trabajo, porque hasta no hace mucho el Perú no es que haya sido un país receptor de población migrante, ¿no? Sino que era más bien un país donde salía nuestra población a tratar de ubicarse fuera. Entonces, la Dirección de Migración Laboral tenía otra mirada y otras herramientas. Más bien ahora lo que toca es que un poco repiense, ¿no? Esos enfoques, esas herramientas que al final devienen en políticas a efectos de qué hacemos, cómo afrontar un choque de esta magnitud, ¿no? Un choque en el sentido de lo que significa, sobre todo el año pasado, una incorporación muy importante de población que no estaba pensada, pero que por las razones que conocemos ha ingresado al país, ¿no? Entonces, eso supone ver, por ejemplo, cómo los diferentes servicios públicos de empleo se amplían para acoger a esta población, cómo se introducen también determinados cambios normativos como los que señaló la profesora en relación con el impuesto a la renta para personas no domiciliadas. Es decir, y cómo se aprovecha también ese talento humano que tienen también estas personas y que pueden ayudar a cerrar brechas que tenemos en el país. Es decir, hace falta todo ello. Bueno, en todo caso tendríamos que diferenciar un poco la población que viene a insertarse en el empleo informal y la población que viene al empleo formal, ¿no? Me imagino que debería haber alguna política distinta para ambas poblaciones, porque la mayoría que viene al sector formal, perdón, por decir sector formal quise decir sector profesional, ¿no? La población que viene profesionalizada tiene otras expectativas, aspira a otras cosas, y el Estado, o mejor dicho, la sociedad peruana, ¿está preparado para responder a esas expectativas? Creo que, como dice el profesor, hay que establecer una estrategia y una política pública para para aprovechar, ¿no? la oportunidad que supone la llegada de personas cualificadas a Perú, ¿no? Sobre todo, y eso implica diferentes elementos, desde conocer realmente o sea, son profesionales de qué áreas, ¿no? Luego todo el tema evidentemente de títulos, ¿no? Que la SUNEDU, bueno, ha venido implementando y ha venido intentando facilitar, pero bueno, que tiene sus dificultades también y las dificultades que surgen en Venezuela también, ¿no? Eso es otro, ¿no? Cómo hacemos que sus títulos sean válidos acá, y por otro lado también un poco cómo conocemos las brechas ¿no? de la demanda y la oferta que hay, ¿no? Y entonces hay diferentes profesionales que yo creo que si se les reconociese el título tendrían muy fácil la inserción dentro de sus áreas, ¿no? Y evidentemente también eso implica a lo mejor una política pública de actualización porque bueno, a veces las personas no vienen específicamente, aunque son profesionales del área, pero se necesitan especificidades por la realidad que existe en el país, ¿no? Entonces, cierta, no sé si actualización o profesionalización en algunas áreas en el que Perú necesite, ¿no? Entonces, creo que eso es una necesidad para que las personas que son profesionales y que desean, evidentemente, yo creo que casi que todos los que somos profesionales deseamos trabajar en nuestro rubro, ¿no? Sí. Y aportar a la sociedad desde ahí, ¿no? Entonces creo pero que es verdad que la llegada de migrantes profesionales no de por sí se va a insertar, ¿no? Sino que tiene que haber una intencionalidad para que eso sea de manera positiva, ¿no? Bueno, con esta reflexión nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos en Amigos con Derechos, un podcast de LIDEPOC.
irte a la fuerza, no por valor, sino por desesperación. Pero ¿qué ocurre con los cientos de miles de ciudadanos venezolanos luego de llegar a otro país? Después de la llegada, realidades de la migración venezolana. Ven a la presentación de este libro este miércoles 27 de marzo a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho de la PUC. Encuentra más información en www.idepuc.p o en nuestras redes sociales. ¿Estás buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC. Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC, donde vemos y entendemos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos conversando con el profesor Julio Gamero y la profesora Isabel Berganza sobre el tema laboral en cuanto a los migrantes venezolanos. Y bueno, cifras de la Asociación Unión Venezolana en Perú nos dicen que un 86,6% de la población venezolana se concentra en Lima y Callao, y un estudio del perfil del emigrante venezolano nos dice que el 48% de mujeres y hombres tiene título universitario y el 18% técnico superior universitario, respectivamente. ¿Esto qué significa? ¿Cómo podríamos redistribuir esta fuerza laboral profesional? Claro, ahí hay varias cosas, ¿no? Una primera tiene que ver con el tema de la acreditación de la correspondencia de esa titulación, ¿no? Es decir, de que efectivamente si se señala que es ingeniero o es médico, que tiene esas acreditaciones y que además la formación que ha tenido es compatible o es consonante con la formación que han tenido, por ejemplo, en el Perú, los médicos cirujanos o ingenieros de determinada rama, ¿no? O sea, ese es un primer tema en el cual los colegios profesionales son muy celosos en términos de dar la colegiatura, ¿no? O la habilitación. Una segunda, y en el caso de la población venezolana, además yo recuerdo en el mes de enero, en una reunión en Cancillería viendo el tema de la migración, se señalaba que un problema grave es el tema de poder emigrar de Venezuela con todos los certificados, con todas las acreditaciones. Claro. Y que eso, un estimado que habían encontrado, costaba más o menos alrededor entre $1.300 a $1.400. Wow. Tener al día todo ello, ¿no? Entonces, ese es un segundo tema. Y el tercero es que hay que ver también cuál es el perfil, ¿no? Efectivamente de esta población profesional venezolana, que toda la evidencia estaría indicando que efectivamente un 40% tiene formación de estudios superiores técnicos universitarios. Habría que ver bien cuál es el perfil a efectos de que pueda reinsertarse en actividades en regiones del país en las cuales tenemos brechas de formación, ¿no? Y que más bien en ese sentido, bienvenida, porque sería una población, una fuerza laboral complementaria, ¿no? Que ayudaría más bien a que resolvamos las diferentes necesidades que tenemos ahora en el país. Claro, ahí tenemos una oportunidad, ¿no? Que el gobierno que el Estado puede aprovechar. Pero yendo un poquito más allá, ¿no? Acá nos dice
48% de mujeres y 36,8% de hombres tienen título universitario. O sea, están más mujeres que hombres. Pero me imagino que las mujeres venezolanas que vienen aquí tienen el mismo problema que tenemos las mujeres peruanas al momento de insertarnos en el mercado laboral, ¿no? O sea, las mujeres en la mayor parte del mundo, ¿no? Que el tema de los hijos, que el tema del matrimonio, que el tema de, no sé, me imagino una migrante venezolana con 3 hijos, 4 hijos, y diciéndole el empleador, bueno, si tienes 4 hijos y no eres de acá, pues puntos menos, ¿no? Sí, evidentemente el ser mujer condiciona la inserción en el mercado laboral y tiene dificultades añadidas, ¿no? Porque normalmente las mujeres son las que cumplen la función del cuidado, ¿no? En la casa, entonces tanto a personas mayores como a niños, evidentemente es una dificultad añadida, y además siendo migrantes más porque ya no se cuenta muchas veces con la red de apoyo que las personas nacidas en el país o que han crecido aquí y que pueden tener una red más extensa pueden contar, ¿no? Entonces, evidentemente para las mujeres existen dificultades añadidas, las cuales si queremos promocionar, ¿no? La igualdad de oportunidades habrá que tener en cuenta, ¿no? Además, bueno, de elementos que han ido surgiendo también en otras áreas relacionadas específicamente con la mujer venezolana, que tiene que ver a veces con el prejuicio o la idea que ha surgido de todo el tema de la hipersexualización de la mujer venezolana, que eso también conlleva riesgos adicionales, ¿no? Se ha visto en prensa, ¿no? Bueno, pues desde las vendedoras que están en la calle y los riesgos que eso puede conllevar, a bueno, luego en las empresas formales o los trabajos formales también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, la mujer inmigrante tiene, ¿no? Por ser mujer y por ser migrante, tiene sus especificidades que hay que tener en cuenta a la hora de insertar. Claro, es doblemente vulnerable, ¿no? Es doblemente vulnerable. Pero como conversábamos en la pausa, como conversábamos con el profesor Julio, el Perú normalmente no ha sido un país receptor, ha sido un país del cual salían las personas, del cual migraban las personas. Entonces, esta oleada de migración extranjera, porque vamos, Lima sí es una ciudad que recibe migrantes de otras regiones, ¿no? Pero esta oleada de población extranjera nos ha, como ya hemos visto a lo largo del programa, nos ha hecho ver varias de nuestras carencias, varias de nuestras falencias. Hay experiencias de otros países que sí han sido receptores antes, como mencionaba el profesor, Chile o Argentina, que de repente tienen otras prácticas al momento de recibir a estas personas migrantes profesionales o no profesionales, ¿no? De repente, ¿hay alguna lección que nosotros podríamos sacar de dichos países? Claro, lo que ocurre que en el caso de Chile, que tiene una presencia muy importante de médicos, de profesionales del sector salud ecuatorianos en su país, es así una migración, vamos a decir, planificada. Okay. Es decir, dada la carencia de profesionales en esa rama, entonces voy generando mecanismos desde incorporarlos en procesos de posgrado, ¿no? Para que luego se inserten fácilmente, ¿no? Y es mano de obra calificada, ¿no? En el caso de Argentina, más bien lo que hemos visto es de que una parte importante de población peruana hace más de una década, o hace 20 años, vio a Argentina como un destino de migración para obtener ingresos dada la situación del mercado laboral peruano, ¿no? E incluso ahí ha sido una población básicamente no calificada la que se ha insertado, pero después yo recuerdo un gobierno anterior en Argentina hace unos 7, 8 años, generó un programa para regularizar a esta población que había ingresado o que estaba en condiciones no regulares, ¿no? Generó un programa masivo de regularización. En el caso nuestro, creo que ahí una mirada intersectorial es clave, pero también una mirada que ahora ponga su acento más en el empleo, ¿no? Porque si es población que ya vino, que ya ha tenido un año, por ejemplo, en el país y se mantiene, es una población que ya no, que junto con el tema de la ayuda humanitaria, que es clave en un momento inicial, ahora en la fase de integración sociolaboral es clave el tema del empleo. Entonces, ahí el tema de las políticas de empleo
tienen que ser expansivas para poder absorber, incorporarlas a esta población y sobre todo para que la población peruana no sienta que una población, en este caso extranjera, está teniendo, diremos, más oportunidades que ella, ¿no? Entonces, eso hay que buscar también que expandir. Y eso tendría que reflejarse pues, en los presupuestos que tiene el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el sentido de que si ya resultaban insuficientes para atender las necesidades de la población peruana, ahora que se expande a población inmigrante, tienen que ponerse las alertas más atentas a recursos y expansión de servicios para atender ordenadamente a esta población. Entonces, claro, no es vano insistir en la idea que no es que los venezolanos hayan traído el problema, sino que se han visibilizado los problemas que ya teníamos, ¿no? ¿Sí? Sí, incluso recogiendo un poco lo que decía el profesor, yo creo que a nivel de los procesos de integración, evidentemente para todas las personas el trabajo y las condiciones en las que trabajamos influyen no solamente en las horas que están en el trabajo, sino que influyen en cómo se desarrolla nuestra vida, ¿no? Y uno de los elementos, por ejemplo, que surgen en las investigaciones es todo el tema del gran número de horas que trabajan las personas venezolanas, entonces que no les permiten desarrollar otras áreas de su vida, que entiendo que eso no es solo específico para los venezolanos, sino también para las personas peruanas, ¿no? Entonces, el hecho de incidir en una calidad del empleo, en una calidad entendida ampliamente, no solo los sueldos, sino también el que tengan unas condiciones dignas, con unos horarios, ¿no? y con una supervisión de que esas condiciones se sigan, evidentemente va a influir en que sus procesos de integración sean positivos y eso influye en una convivencia también positiva, ¿no? de venezolanos junto con peruanos, ¿no? Y como mencionaba antes, creo que es una oportunidad porque sí creo que el ingreso de esta cantidad de personas a la población activa, ¿no? Económicamente activa, evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Pero creo eso, o sea, que lo que están haciendo es poner a vista de todos los problemas que ya existían, entonces creo que el Estado lo tiene que, y la sociedad lo tiene que asumir como eso, como un reto, como una oportunidad y también que llegar a conseguir que las personas peruanas veamos o no que esto es una oportunidad para mejorar la calidad del mercado laboral para todos y para todas, ¿no? Y eso realmente es algo que es necesario, ¿no? para una mejor calidad de vida en nuestra sociedad. Sí, definitivamente es necesario y definitivamente en esta conversación han salido varias posibilidades, varias oportunidades para el Estado para poder mejorar, no solo en el tema de inclusión de migrantes, sino también para ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, nosotros peruanos que vivimos y sufrimos en este país desde que nacimos. Muchísimas gracias, profesor Julio Gamero, por venir. Muchísimas gracias, profesora Isabel, por estar aquí. De verdad ha sido súper aleccionador conversar con ustedes. Y bueno, esperamos que nuestros oyentes, que las personas que nos están viendo por Facebook también hayan podido aprovechar esta conversación. Bueno, como dato final, el 81% de venezolanos está dispuesto a reubicarse, así que no todos pretenden vivir aglomerados en Lima metropolitana y subiendo a los carros a vender caramelos, ¿no? O a regalar sus billetes, porque es increíble, cada vez hay más venezolanos que te regalan los billetes porque ya no valen absolutamente nada y te dicen, dame tu voluntad, ¿no? Entonces, miren qué grave hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero bueno, tomemos esto como una oportunidad para tener un mejor Estado, para hacer nosotros una mejor sociedad y, ¿por qué no, mejores personas? Eso fue todo, esto fue su podcast Amigos con Derechos, un podcast de LIDEPUC y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.